Le doy las gracias a Pastor Dani y a su equipo por la invitación. Mi nombre es Franklin García. Voy a dar el taller de predicación expositiva. Voy a tratar de hacer algo breve, tengo 45 minutos. Voy a tratar de enseñar algo en 45 minutos, que normalmente lo hago en 16 semanas. Puse mi correo electrónico en la pantalla, no sé si Daniel lo puede poner. Si usted quiere que le mande este PowerPoint para que no esté tomando notas, yo se lo envío. Me manda un email y me dice que por favor le mande las notas de este PowerPoint. Bueno, vamos a hablar de la predicación expositiva. La predicación expositiva significa exponer la intención original del autor. Esto es, el autor es uno solo, divino y humano, la cual está manifestada en las Escrituras. Tenemos un autor que inspira a los hombres para decir lo mismo que él quiere decirle a su pueblo. La predicación expositiva expone las Escrituras de una manera fiel a la intención, estructura y tono del pasaje bíblico. La exposición de la palabra de Dios es exponer la intención original del autor para su audiencia original. Y la exposición se mantiene fiel también a la estructura del pasaje. Esto quiere decir que si nosotros estamos enseñando el Antiguo Testamento, tenemos historias. Las historias no tienen puntos. Las historias son historias. Las historias tienen escenarios, escenas, conflictos, un clímax y una resolución. En otras palabras, las historias solamente tienen un punto. Si estamos predicando en el Nuevo Testamento, tenemos epístolas, cartas. Muchas veces los autores usan 1, 2 o 3 pensamientos que quieren transmitir en una porción de las Escrituras. Entonces, la predicación expositiva es la que expone la intención del autor, lo que quiso decir el autor original, manteniéndose fiel a la estructura y al tono del pasaje. Una historia la predicamos diferente a como predicamos una carta. Un poema, un salmo, lo explicamos de una manera diferente a como explicamos un evangelio. Cada autor tiene un propósito, una intención. Mateo tiene un propósito, Marcos tiene un propósito, Lucas tiene un propósito específico y Juan tiene un propósito específico. Nuestro deber entonces es encontrar la intención de cada autor para su audiencia específica. Entonces, la palabra de Dios es la fuente de la predicación expositiva. Esto lo vemos en Deuteronomio capítulo 1, versículos 3. Moisés habló a los hijos de Israel conforme a todo lo que el Señor le había ordenado que les enseñara. Moisés simplemente estaba exponiendo y expandiendo en lo que Dios le había dicho a Moisés que él enseñara a su pueblo. Entonces, la fuente de la predicación expositiva, que significa exponer la intención del autor fiel a la estructura y al tono del pasaje, es basada en la palabra de Dios. La exposición de la palabra capacita y transforma al pueblo de Dios cuando lo hacemos correctamente. Según de Timoteo 3, 16 al 17, toda escritura es inspirada por Dios, útil para enseñar, para reprender, para corregir y para instruir en justicia,
a fin de que el siervo de Dios esté enteramente capacitado para toda buena obra. Si leemos el capítulo 23 de Jeremías, podemos ver que si la palabra de Dios no se expone correctamente, puede dañar en vez de beneficiar a sus oyentes. Mientras Jeremías llamaba al pueblo de Dios al arrepentimiento, habían falsos profetas que usaban la palabra de Dios para decir todo lo contrario. Y Dios condena a este tipo de profetas. Entonces, nosotros como expositores tenemos el deber de decir simplemente lo mismo que dijo Dios o que dice Dios en su palabra. Algo que tenemos que tener presente, los capítulos, los versículos que tenemos en nuestras Biblias no son inspirados. Estos fueron colocados en los escritos años y años después para ayudarle al lector a poder leer la Biblia. ¿Por qué refiero esto? Porque muchas veces cuando leemos un versículo a la vez o un capítulo a la vez, perdemos de vista el flujo de ideas del autor a través de una carta o un libro. Entonces, 3 elementos importantes en la predicación expositiva. Fidelidad a la intención original del autor, claridad oral en la exposición y relevancia en la vida de nuestra audiencia. 3 componentes elementales en la predicación expositiva. Decir lo mismo que dice Dios, claridad oral, ser claros a la hora de exponer el pasaje. Un profesor dijo, nuestros sermones deben estar escritos y preparados de una manera que te pueda entender un niño de 12 años. La claridad oral es importante. Y la relevancia en la vida de la audiencia. ¿Cómo es esto relevante para mi audiencia? No solamente hacemos exegesis del texto, no solamente estudiamos palabras, oraciones, cláusulas, párrafos, sino que también estudiamos a nuestra audiencia, a nuestra congregación. Tenemos que saber qué tipo de personas tenemos en nuestra audiencia. Me hablaba un amigo de África que está estudiando acá. Dice que un pastor llegó de los Estados Unidos y dio una ilustración de cómo él corría olas o surfeaba olas en Nueva Zelanda. Y después dio otro ejemplo, cuando tuvo un incidente en unas vacaciones en Hawái. El amigo de África dice, nosotros en África no tenemos asientos donde sentarnos, nos sentamos en el piso, sufrimos persecución en Nigeria, queman las iglesias. Y los ejemplos que él daba de vacacionar en Hawái y de correr olas en Nueva Zelanda no tenían ninguna relevancia para nuestras vidas. Sí, ¿qué tipo de audiencia nosotros tenemos en nuestras congregaciones? Personas sin papeles, personas que no pueden viajar a su país de origen a visitar a sus seres queridos, personas que no pueden ganar más dinero de lo que quisieran por su condición legal. Tenemos personas que no pueden hablar inglés. Tenemos personas que se están retirando, ya no pueden seguir trabajando y no tienen un seguro social para sus retiros. Eso es lo que está sucediendo en nuestras comunidades. ¿Cómo se aplica el texto bíblico a la vida de nuestra audiencia? Y un reto más grande aún, no todos somos del mismo país aquí en los Estados Unidos. Cuando alguien dice tortilla, para mí, que nací en Sudamérica, tortilla significa
huevo batido con verduras encima de arroz. Cuando tú dices tortillas en México, significa una tortilla. Cuando alguien dice rancho, para mí lo primero que viene a mi mente son haciendas, caballos, lujo. Tenemos que conocer a nuestra audiencia. Nuestra audiencia son de Sudamérica, Centroamérica, son de España, son de México. Tenemos que conocer a nuestra audiencia. Y es ahí cuando toma lugar la claridad oral. Ser claros a la hora que enseñamos el pasaje. Entonces, 3 cosas importantes en la predicación expositiva: ser fieles a la intención del autor, claridad oral en la exposición y relevancia en la vida de la audiencia. ¿Ok? Entonces, si nosotros queremos encontrar la intención del autor, tenemos que mirar el todo el panorama. Para esto estudiamos la historia. La historia simplemente nos muestra cómo ponernos en la piel del autor, qué estaba sucediendo en la vida del autor bíblico y de la audiencia a quien él escribía. La historia. Estudiamos la historia y el tiempo en el cual fue escrito. También tomamos en cuenta la gramática. Los autores bíblicos eran escritores sofisticados, sabían escribir, eran teólogos. Si nosotros tomamos en cuenta cómo escribían, vamos a poder ver que ellos sabían decir con precisión lo que querían decirle a su audiencia. Génesis capítulos 3:15, vemos que se habla de la simiente. Y vemos que esa palabra simiente sigue su curso a través de todo el Antiguo Testamento. Era la promesa de Dios, que esa simiente vencería a los enemigos de los hijos de Dios. Vemos en Génesis capítulo 22 que Dios le habla a Abraham y nuevamente le manifiesta que él será bendito, que por medio de su simiente todas las naciones de la tierra serán bendecidas. Simiente, una vez más, singular. Vemos en Génesis 28 nuevamente que Dios habla de esta simiente, singular. Y le recuerda esta promesa a Jacob. Llegamos al Nuevo Testamento. El apóstol Pablo en la carta a los Gálatas nuevamente habla de esta simiente. No simientes, simiente singular. Entonces vemos cómo los autores toman en cuenta la gramática. Los autores bíblicos escriben sobre revelaciones previas ya dadas antes. Los profetas escriben solo sobre lo que ya escribió Moisés. Los apóstoles en el Nuevo Testamento escriben sobre lo que ya escribieron los profetas y Moisés en el Antiguo Testamento. Entonces tomamos en cuenta la historia, la gramática y la interpretamos de una manera literal. No alegorizamos o espiritualizamos las escrituras. Si el autor usó una parábola, la interpretamos y la leemos como una parábola. Si el autor usó una metáfora o una comparación, entonces la interpretamos como una comparación. Y esto es importante cuando llegamos al libro de Apocalipsis. ¿Qué es lo que miramos en el libro de Apocalipsis? Símbolos, figuras, comparaciones, similitudes, que no son nuevas. Si nos vamos y miramos las profecías de Isaías, Zacarías y Jeremías, podemos ver que esto tiene como base las profecías del Antiguo Testamento. Entonces, interpretamos las escrituras de una manera literal. Entonces, en el contexto histórico nos ponemos en la piel del autor y su audiencia,
¿Quién es el autor? Si es Moisés, ¿quién era Moisés? El trasfondo de Moisés. Si es Pablo, ¿quién era Pablo? El trasfondo de la vida del apóstol Pablo. Moisés fue educado ¿en dónde? Fue educado primeramente por su mamá, judía, los primeros años de su vida. Después, Hechos capítulo 7 nos muestra cómo fue educado Moisés en Egipto. Cuando miramos al apóstol Pablo, ¿quién era el apóstol Pablo? ¿Cuál era su trasfondo? Entonces, buscamos al autor. ¿Quién era el autor? El trasfondo del autor. ¿Cómo va a influir esto en la vida del autor cuando él escribe? ¿Quién era la audiencia? ¿A quién estaba escribiendo Moisés? Cuando Moisés escribe el Pentateuco, o los 5 libros de la Biblia, ¿a quién tenía él en mente? Al pueblo que iba a tomar posesión de la tierra prometida. Es por eso que él relata la creación, para mostrarles que solamente hay un creador de los cielos y de la tierra, a quien le pertenece todo lo que existe, aún la tierra de Canaán, que ellos van a tomar como posesión. Entonces, la audiencia, cuando estamos estudiando un libro, estudiamos la audiencia, estudiamos la cultura. ¿Qué cultura existía en los tiempos de Moisés? ¿Qué tipos de leyes había en los tiempos de Pablo, de Jesús, en el Nuevo Testamento? Estudiamos la sociedad. ¿Cómo era la sociedad en el Nuevo Testamento? La esclavitud. ¿Qué papel jugaba la esclavitud en el Imperio Romano? La agricultura, la religión. ¿Cómo adoraban otras culturas a sus dioses? Por ejemplo, cuando nosotros miramos a la primera carta de Pedro, miramos que Pedro tiene un propósito. Toda la carta tiene un propósito: animar a los cristianos a perseverar firmes en su fe, ya que Dios les ha provisto de una gran salvación. Ese es el propósito de toda la carta de Pedro. Una vez más, los autores están haciendo algo con lo que ellos están escribiendo. El texto está proyectando el carácter de Dios para que los lectores o la audiencia la pongan en práctica y de esta manera ellos sean transformados a imagen y semejanza de Jesús. Cuando usted le dice a su hijo: hey Miguel, está lleno el tacho de basura. Pues qué triste, qué pena que esté lleno el tacho. ¿Qué estás tratando de decirle a tu hijo? Saca la basura. O cuando tu mujer dice: esos zapatos que están tirados por todos lados. ¿Qué te está diciendo la mujer? O tus zapatos. En otras palabras, el escrito del autor, en este caso las escrituras, no tienen un fin en sí mismo, sino que están proyectando algo. Ellos tienen una intención. Ellos quieren que su audiencia haga algo con lo que él está diciendo por medio de su escrito. La intención del autor. Y la predicación expositiva tiene que exponer la intención del autor, que fue escrita por hombres, pero inspirada por Dios. Si no, dejamos de lado la doctrina de la inspiración. Dios está diciendo algo por medio de su palabra. Y nuestro trabajo es encontrar lo que Él está diciendo. ¿Cómo? Estudiando la historia, la gramática, e interpretándolo de la misma manera que lo interpreta el autor bíblico, literal. Historia, gramática, literal.
Después venimos y estudiamos ahora el contexto literario del libro. Si es Génesis, ¿cuál es el flujo de ideas a través del libro de Génesis? ¿Alguien me podría dar las divisiones o secciones mayores del libro de Génesis? Del capítulo 1 al 5 tenemos creación y caída. Del capítulo 6 al 9 tenemos el diluvio. Capítulo 10 y 11 tenemos Babel. Capítulos 12 al 24 tenemos Abraham. Y después tenemos a Isaac, Jacob y José. Esa es la estructura global del libro de Génesis. Y esto es importante porque esto nos ayuda a tener un mapa literario de lo que está tratando de hacer el autor por medio de su escrito. Lo mismo sucede en las cartas o las epístolas. El autor tiene una intención y la transmite por medio de ideas, o párrafos, si queremos llamarlo. Párrafo sobre párrafo sobre párrafo sobre párrafo. Está tratando de comunicar una verdad a su audiencia. Entonces, en el contexto literario miramos qué género estamos estudiando. ¿Es un salmo? ¿Es una epístola? ¿Libro profético? ¿O un evangelio? Leemos todo el libro. Es curioso porque todo esto yo lo llevé hace años en la escuela. Bueno, en la escuela que teníamos antes en Costa Mesa, en la escuela de ministerio, todo esto lo llevamos. Cosas que a su momento parecían simples, pero esenciales cuando estudiamos las escrituras. Conocer el contexto literario, el todo. ¿Para qué? Para interpretar la palabra correctamente. Cuando nosotros estudiamos un libro de la Biblia, lo hacemos de arriba hacia abajo. El significado viene de arriba hacia abajo. De arriba hacia abajo. Conocemos todo el propósito del libro, conocemos las ideas principales, conocemos los párrafos del libro, después las oraciones y después las palabras. Nosotros no estudiamos la palabra, después la oración, después el párrafo y después la unidad mayor del libro y todo el libro. No, el significado del libro viene de arriba hacia abajo. Entonces, una vez que nosotros ya hemos tenido un conocimiento global de cómo está estructurado el libro, entonces podemos estudiar nuestro pasaje bíblico. En estos ejemplos que traigo, tengo por decir la primera carta de Pedro, un pasaje que escogí rápidamente, es primera de Pedro 3:13 al 17. Ya yo conozco toda la carta, ya sé cómo Pedro está transmitiendo su idea a través de su escrito. Tengo primera de Pedro 3:13 al 17, ya yo sé lo que hay antes y ya sé lo que hay después. Esto es importante. El contexto es el rey. Contexto. Un texto fuera de su contexto, ¿qué es? Yo creo que ya no debo seguir dando esto. Ustedes ya lo saben todo. Entonces, estudiamos el contexto literario, lo antes y después del pasaje que estamos estudiando. Cuando estudiamos el pasaje, lo leemos y 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 lo leemos, hasta que nosotros lo podamos decir en nuestras propias palabras. Después empezamos a marcar las cosas que no entendemos. Porque tú como expositor o como maestro,
Cuando marques las cosas que no entiendas, van a ser las mismas que tu audiencia no va a entender el día domingo cuando estés sentado escuchándote. Lo primero que tú no entiendas es lo mismo que ellos no van a entender cuando ellos abran su Biblia el domingo. Y eso es lo que tú vas a exponer, explicar. Por eso, si estamos en Primera de Pedro, capítulos 3, versículos 13 al 17, hay una frase que dice: no tengan miedo por temor a lo que ellos temen o temor a ellos, en el versículo 14. ¿Qué significa no tener miedo por temor a ellos? Tomo nota. Versículo 15 dice: si no santifica a Cristo en tu corazón. Después en el versículo 15 también dice: estar preparado para presentar defensa. ¿Qué quiere decir esto? ¿Tengo que presentar defensa del Evangelio? ¿Tengo que defender el Evangelio? ¿Tengo que pelear por el Evangelio? ¿Qué significa esto? Empiezo a tomar nota de las cosas que no entiendo. En el versículo 16 dice tener una buena conciencia. ¿Qué significa tener una buena conciencia? Y el versículo 17 dice: es mejor padecer por hacer el bien. O sea, tengo que sufrir. Dios quiere que yo sufra. ¿Qué significa esto? Empiezo a tomar notas, bombardeo el pasaje bíblico con preguntas y preguntas. Mientras más tiempo pasemos en la lectura y la observación, mucho más fácil será la interpretación y mucho más fácil será la predicación. La intertextualidad, el autor bíblico, cómo interactúa con otros autores de las Escrituras, cómo el autor bíblico usa, si es que usa, pasajes del Antiguo Testamento en sus escritos. Por ejemplo, en el versículo 14, primera de Pedro 3:14, Pedro dice: no teman lo que ellos temen. Esta frase la toma del libro de Isaías, capítulos 8. Entonces yo voy y estudio el pasaje de Isaías, capítulos 8, para darme cuenta por qué Pedro está usando específicamente este pasaje. Y si miro en su contexto el libro de Isaías en el capítulo 8, puedo ver que el pueblo de Israel se estaba aliando con otras naciones porque ellos temían lo que podía hacerles Siria. Cuando el profeta Isaías les dice a ellos que ellos a quien deberían temer es al Señor y no a sus enemigos. Y es de este contexto que Pedro toma este pasaje para decirle a su audiencia que ellos no deben temer a lo que otros vayan a hacer o decir por mantenerse fiel a Dios. Entonces, ¿cómo actúa el autor con otros pasajes bíblicos? Observamos el lenguaje, la estructura gramatical, cómo se relacionan las frases. Esto es importante. Las palabras por sí solas no tienen un significado. Las palabras se complementan entre sí. Una palabra con otra palabra forman una oración. 3, 4, 5 oraciones forman un párrafo. 4 o 5 párrafos forman una carta. Las palabras no pueden ser estudiadas aisladamente. Tienen que ser estudiadas en su contexto. ¿Qué significado tenía la palabra que estamos estudiando? En otras palabras, el lenguaje de comunicación tiene un sentido. El lenguaje de comunicación sirve para interactuar con la audiencia, para comunicarnos. Los autores usan el lenguaje escrito para comunicarse con una audiencia. Por ejemplo, Primera de Juan, capítulos 1, 5. Dice: y este es el mensaje que hemos oído de él y que os anunciamos, que Dios es luz, y note esto la conjunción, y en él no hay tiniebla alguna. ¿Qué es lo que está diciendo Juan aquí? Nos está dando una razón de por qué en Dios no hay tiniebla alguna. ¿Cuál es?
En Dios no hay tiniebla alguna porque Dios es luz. Note cómo él usa las palabras. Dos frases, que Dios es luz, y la une por una conjunción, la letra Y. En él no hay tiniebla alguna. Usa estas dos frases para darnos una razón. Que en Dios no hay tiniebla alguna porque Dios es luz. En él no hay oscuridad. No puede haber oscuridad. Razón y propósito. Cuando nosotros vamos a Juan capítulo 1, versículo 1, vemos una palabra que significa varias cosas. La palabra era. El verbo ser o estar en tiempo pasado. En el griego, eimi. Juan 1.1 dice, en el principio era el verbo. Y el verbo era con Dios. Y el verbo era Dios. Mire, la misma palabra es usada por Juan, pero con diferentes propósitos. En el principio era el verbo. Nos está hablando de su existencia. Y el verbo era. Ahora él usa una preposición con Dios para hablarnos dónde se encontraba este verbo. Y después nos dice, y el verbo era Dios para hablarnos de su clase o esencia o divinidad. Una misma palabra usada de diferentes maneras. Pero ¿qué es lo que manda aquí? Contexto. El contexto, el contexto. Y las palabras que rodean a la palabra que nosotros queremos estudiar. No basta decir el significado de una palabra, no. Cómo esta palabra o su significado afecta al resto del pasaje que estamos estudiando. Ese es el propósito que siempre tratamos de aclararle a nuestra audiencia. Entonces, cuando nosotros estudiamos las Escrituras, lo hacemos de arriba hacia abajo. Autor, historia, propósito, audiencia, estructura. Dentro de esa estructura, ¿dónde se encuentra nuestro pasaje? ¿Cuáles son las palabras más importantes de nuestro pasaje? ¿Qué significan estas palabras? ¿Y cómo son usadas por el autor bíblico? Después que hemos hecho todos estos estudios, recién podemos usar un buen comentario bíblico. Tenemos tres tipos de comentarios bíblicos. Comentarios que estudian el lenguaje original a profundidad. Comentarios expositivos que exponen las ideas principales del libro que estamos estudiando. Y comentarios homiléticos o sermones de otras personas que han sido juntadas en un libro. Una vez que hemos tomado notas, hemos escrito, ahora escribimos una sola frase, una sola idea. Esto es la idea exegética o la idea de lo que el autor estaba tratando de decirle a su audiencia. Lo escribimos. A este punto usted ya sabe de qué está hablando el autor. Y después desarrollamos el bosquejo del mensaje. Nosotros no hacemos el bosquejo. Es la estructura del pasaje que determina cómo hacemos este bosquejo. Por ejemplo, en Primera de Pedro, capítulos 3, versículos 13 al 17, tenemos tres ideas principales que dominan este pasaje. Primero, Pedro dice, ¿a ustedes quién les hará mal por querer hacer el bien? Nadie. Nadie te va a hacer la vida imposible porque quieres hacer el bien o porque quieres seguir a Jesús. Pero, dice él, vendrán tiempos
que podrías llegar a sufrir por causa de tu fe en Jesús. Dos ideas. Y muestra cómo debemos responder si llegáramos a sufrir por nuestra fe. Y en el versículo 17 nos da la razón de esto. Porque Dios prefiere que suframos por hacer el bien que por hacer el mal. ¿Quién determina el bosquejo del pasaje? El predicador no, el mismo autor. La esencia, la estructura del pasaje. Entonces, si nosotros queremos predicar expositivamente, tenemos que serle fiel a la intención del autor. ¿Qué estaba tratando de decirle el autor a su audiencia original? Tenemos que ser fiel al pasaje, a su estructura, al tono del pasaje. No podemos decir, aquí tengo 5 puntos, y dices tú 5 puntos, pero Pedro no está hablando de 5 puntos, Pedro solamente tiene 2 ideas o 3 ideas. Si estamos nuevamente en Génesis 22 no tenemos puntos, tenemos escenas. Escena 1, escena 2, escena 3, 7 escenas que nos lleva al clímax de la historia. Después de haber establecido entonces el bosquejo del pasaje, establecemos la teología del pasaje. ¿Qué significaba esto para la audiencia original? ¿Y qué significa hoy esto? O el siempre, la teología del pasaje. El carácter de Dios. ¿Qué significa esto? El antes, la audiencia original, el siempre, la teología de Dios. Dios, si antes Dios decía, no robarás, ¿ha cambiado eso el día de hoy? ¿Qué nos dice Dios el día de hoy? No robarás. Entonces, la teología del pasaje. Ahora, ¿cómo formamos esto? Hacemos 2 preguntas. ¿De qué está hablando el autor? El autor está hablando cómo debemos actuar si llegamos a sufrir persecución por causa de nuestra fe. Ok, está hablando de esto. ¿Y qué está diciendo acerca de lo que está hablando? Deberíamos actuar de la manera que Dios quiere que lo hagamos para que seamos bendecidos. Juntamos estas 2 respuestas y formamos una sola frase. Si nosotros enfrentamos persecución por nuestra fe, debemos responder de la manera que Dios quiere que lo hagamos para que seamos bendecidos. El siempre. Eso es lo que Dios quiere que nosotros hagamos. Que respondamos de la manera correcta. Que no tengamos miedo, sino que por el contrario siempre estemos listos para dar defensa. Cuando alguien te pregunte, a ti siempre, ¿por qué eres así? A ti siempre te insultan, se burlan de ti, te piden prestado dinero, nunca te pagan y tú no reaccionas mal. O sea, ¿por qué tú eres así? ¿Por qué tú aguantas todas estas cosas? Y es ahí cuando tú expresas y hablas la razón de tu fe, de que qué es lo que ha pasado en tu vida y quién es Jesús para ti. De este tipo de defensa está hablando el apóstol Pedro. Esta misma palabra defensa la vemos en el libro de los Hechos, cuando Pablo está defendiendo ante un tribunal la razón de su fe. Algo diferente a lo que estaba haciendo Pablo. Entonces tenemos porción del texto, teología, qué es lo que está manifestando este carácter, y viene la aplicación o la relevancia. El texto mismo nos da la aplicación. El texto mismo nos dice qué es lo que tenemos que hacer si llegáramos a ser perseguidos. Pedro mismo nos está dando la aplicación. Lo que nosotros hacemos es hacerlo relevante a nuestra audiencia. Por ejemplo, una anciana de 80 años,
recibe una llamada por teléfono de su nieta. Una nieta que casi nunca la visita, pero le acaba de llamar. La anciana le llama, le contesta, ella feliz porque su nieta le llama y le dice: abuelita, voy a venir a visitarte este fin de semana. La abuelita, la anciana, se alegra porque va a venir su nieta a visitarla después de muchos años. Pero la nieta le dice que va a traer a su novio y quieren dormir en el cuarto de al fondo. La abuelita le dice: tú puedes venir y puedes dormir en el cuarto, pero tu novio va a dormir en el mueble de la sala. Inmediatamente la nieta le dice: vieja anticuada, y le cuelga el teléfono a la abuelita. ¿Por qué está sufriendo esta abuelita este tipo de maltrato? Por su fe, por su fidelidad a Dios. ¿Cómo se mira la persecución en tu compañía? Entonces empezamos a filtrar el texto bíblico a través de la vida de nuestra audiencia. Tu jefe se va a casar por 5ª vez. Están pidiendo nuevamente donación para mandarlo a Las Vegas, para que puedan llevarle mujeres desnudas y le hagan bailes, puedan comprar tragos y hacerle una despedida que el jefe se merece, pero tú sabes que si tú das ese dinero, ¿hacia dónde va a ir tu dinero? Y tú no quieres ser parte de esto. Así que tú no prefieres participar. ¿Qué te va a suceder en los siguientes meses? Esa es la manera que se manifiestan las persecuciones por nuestra fe a diario. Cuando le decimos no a ciertas cosas. Porque nuestra conciencia está limpia y firme con Jesús. Entonces hacemos el mensaje relevante en la vida de nuestra audiencia. No hablamos de correr tablas en Nueva Zelanda. Nuestra pobre gente no puede ir ni a Tijuana. Nueva Zelanda. O cuando fui a Israel. No puedo ir ni a Guatemala y hablan de cuando fui a Israel. Nuestro contexto, nuestra audiencia, ¿qué es lo que está pasando? Nuestra audiencia, lo hacemos relevante. Si tenemos personas mayores, ¿cómo sufren las personas mayores? ¿Qué tipo de sufrimiento experimenta una persona mayor? ¿Alguien? No, los hijos no lo visitan, ¿qué más? Ok, ¿qué más? ¿Para comprar qué? Medicinas. Si el anciano ya no se puede levantar, ir a trabajar y comprar sus medicinas, ya no. Ya no. Entonces empezamos a crear esos escenarios en nuestra mente y mostramos la palabra de Dios a través de lo que realmente está sucediendo. No hablamos del tiempo de Pancho Villa o la Segunda Guerra Mundial. Bueno, qué bonita la historia, pero ¿qué tiene que ver conmigo? Hermanos, nuestras congregaciones, las personas que vienen a nuestras iglesias, vienen con problemas, con sufrimiento, todos los domingos. Y ellos quieren escuchar algo de Dios. No quieren escuchar un montón de información. La Biblia no tiene como propósito informar, sino transformar. Que el cerro estaba más alto y cuando usted va a Galilea estaba más bajo, la profundidad del lago está de este tamaño y la gente tiene problemas. La gente quiere escuchar a Dios. No le damos un camión lleno de información. La gente quiere ir a casa y decir: ¿sabes qué? Dios me habló el día de hoy. Yo tengo que pedirle perdón a mi esposa, a mis hijos. La palabra de Dios produce transformación en la vida de los hombres cuando es expuesta de una manera correcta. El poder no está en el predicador, está en la palabra. Y la palabra es el instrumento que usa el Espíritu para transformarnos. Y para esto tenemos que ser fieles a la intención del autor.
relevantes a nuestra audiencia. Y algo más importante, ser claros a la hora de hablar. Hace años, yo recuerdo cuando recién terminaba la escuela de ministerio, me empezaban a predicar a varios lugares. Y cómo me gustaba jactarme de lo que yo sabía del griego, del hebreo. Palabras que ni yo mismo podía pronunciar. Y nunca olvido esto, un señor me dijo, hermano, lo felicito, me dice, lo felicito. Qué sabio es usted, me dice, la verdad. Y yo por dentro digo, al menos nadie se dio cuenta. Qué sabio, hermano, la verdad, yo le doy una sabiduría que no lo puedo yo ni entender, hermano, la verdad. Y después capté lo que le estaba tratando de decir. ¿De qué me sirve ser elocuente, jactarme, si la gente no me puede entender? La simplicidad es una de las cosas más difíciles. Ser simple parece fácil, pero no lo es. Requiere trabajo. Repetir las palabras importantes de maneras diferentes. Repetir las frases más importantes. Repetir la idea principal a través de todo mi sermón. Cuando empezamos el sermón, formamos un mapa en la mente de nuestra audiencia. Hoy vamos a estudiar esto y vamos a ver primero esto y después esto y vamos a ver cómo Dios nos dice que pongamos en práctica esto. Abran sus Biblias, por favor, hermanos, y la gente te va a poder seguir mentalmente. Pero si agarramos, estamos en Génesis, después Apocalipsis, después Zacarías, después los Salmos. Ya terminamos haciendo un licuado. No, cada autor tiene una intención, un propósito específico para su audiencia y eso es lo que nosotros necesitamos predicar, la predicación expositiva. Si nosotros hacemos eso, no vamos a tener tiempo de traer pasajes de toda la Biblia. Y hay un peligro, que terminamos distorsionando lo que quiso decir el autor y ya no estamos siendo fieles a su intención. Si la palabra de Dios es inspirada por Dios, entonces es su palabra. Entonces tenemos que exponerla de la misma manera que Dios pretendió hacerlo, siendo claros, fieles y relevantes a nuestra audiencia. La predicación expositiva es un trabajo arduo, pero que trae mucha satisfacción al final del día.